Las raíces de la pobreza en América Latina están, digamos, enlazadas entre fenómenos más o menos genéricos, ¿no? El primero de ellos, el más complejo, tiene que ver con fenómenos socioculturales, ¿no? Que tienen que ver con las maneras en cómo nuestras sociedades se han estructurado, han creado clases, categorías y grupos sociales, algo que se arraiga, digamos, en los orígenes de nuestras propias sociedades. Esos son como nuestros factores más ancestrales, por decirlo de alguna manera. Segundo, por factores políticos, que tiene que ver en la manera en la cual el Estado actúa sobre la sociedad, es decir, políticas públicas y políticas sociales, que muchas veces refuerzan o agudizan los niveles de pobreza. Y un tercero, como más específico, más coyuntural, que son las políticas económicas, ¿no? Dada que las políticas económicas están orientadas a la creación y distribución de riqueza, a veces no la distribuyen o no la crean de manera adecuada dentro de la sociedad. La pobreza la podríamos nosotros también visualizar desde dos perspectivas o dos componentes. Uno lo que sería la pobreza estructural, la pobreza dura, y un tipo de pobreza que tiene que ver o está más relacionado con el ingreso. Tanto los sistemas económicos como los políticos y culturales están acomodados para que exista desigualdad. En América Latina, las raíces de la pobreza está asociado a diversos factores, a factores de orden económico, es la inequidad en la distribución de la base productiva, a factores de orden cultural, a factores de orden social, las políticas que no se orientan a resolver los problemas fundamentales. O sea, las raíces de la desigualdad son de orden económico, social, ambiental, cultural e intergeneracional. Sí, sobre todo a la luz pues del llamado neoliberalismo y el tipo de globalización y del tipo de inserción que han tenido los países de América Latina para incorporarse a la globalización, no tienen como objetivo fundamental el desarrollo de las personas y el abatimiento de las condiciones de pobreza, sino que el centro está en la acumulación, en la competencia, en la destrucción del más débil. Podríamos poner también como las políticas públicas que se han establecido en los últimos años son como acciones desde el Estado que contribuyen, ¿verdad?, a perpetuar o reproducir la pobreza. Y por tanto, pues la pobreza, digámoslo así, forma parte consustancial de las reglas del sistema capitalista a nivel internacional y que vivimos en el siglo XXI. Hay raíces, desde raíces sociohistóricas, de la forma como nosotros hemos venido, bueno, fuimos conquistados incluso, hasta cuestiones un poco más complejas que tienen que ver con modos de hacer y ser culturales, hasta nuestras relaciones con otros centros mucho más desarrollados. Eh, si uno ve la pobreza dura, la pobreza estructural que tiene América Latina, esta tiene como componentes fundamentalmente factores históricos, ¿verdad?, que han motivado lo que es la concentración de la riqueza y han generado un conjunto de desigualdades, como son las desigualdades étnicas, las desigualdades de género, que finalmente redundan en lo que es la pobreza. Sí, la pobreza no es de ahora. Mi opinión personal es que la pobreza empieza desde la época de la colonia, desde la supremacía de los conquistadores europeos sobre las naciones y pueblos indígenas, y que con la república, con la creación de los estados, no desaparece esa desigualdad y se va perpetuando de generación en generación. Hoy encontramos que los pobres campesinos de América Latina son los hijos, nietos y herederos de los pobres de hace un siglo atrás. En algunos países, creo que es algunas regiones de México, Bolivia y en Guatemala, está muy claro el tema del racismo, de la discriminación o exclusión étnica. Es un papel o un factor muy importante que ha generado desigualdad y que ha generado pobreza. Si uno entiende la pobreza como un fenómeno complejo, multidimensional, entonces las raíces también son complejas y tienen que ver con muchas esferas. Pero obviamente todas tienen que ver con una historia común, al menos en la región.
el origen de la pobreza es de tipo estructural, en la forma de cómo están acomodadas las estructuras, que por una parte propician riqueza en pocas manos y propician pobreza en núcleos amplios de la población.